Bendiciones y shalom. Nuevamente compartiendo con ustedes la versión Sefer Dabar Aleph Taf. Es una versión que está adaptada al hebreo y actualizada. Ya lo he dicho en otros videos, pues estamos leyendo el Brit Hadashah en la carta, específicamente la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, y sé que las versiones vienen traducidas del griego al español, del griego a otro idioma, de otro idioma al español, y precisamente justo el capítulo que vamos a leer hoy trata sobre eso, sobre las traducciones a otros idiomas, a otros lenguajes. Así que vamos a ver cómo nos va. Les confieso que pues me ha costado un poco, pero las cartas de Pablo yo lo sabía. Sé que estas cartas no son fáciles de entender, son muy difíciles, pero gracias al Eterno que ahorita estudiando la Torah, ya con el tiempo que llevamos estudiando la Torah, junto con mi esposa hemos comprendido mucho mejor las cartas del Sheliach Shaul o el apóstol Pablo. Así que vamos a ver cómo nos va en este capítulo 14. Oramos y comenzamos. Padre, gracias Adonai por este tiempo. Gracias Elohim, gracias Padre eterno, el Todopoderoso, que nos ayuda, nos guía, nos protege y siempre nos abre los ojos, nos quita la venda de los ojos para comprender tu palabra de la manera como tú quieres, Padre. Gracias por ayudarnos y te pido por las personas que están escuchando en este momento este mensaje, que seas tú limpiando su corazón, abriendo sus ojos, quitando la venda para que puedan escuchar lo que tú hablas, Padre. Como tú mismo dijiste, el que tenga oídos que oiga lo que el Ruach le habla a las quejilot, a las congregaciones. Así que ponemos este tiempo de lectura y comprensión en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Bueno, gracias por... Sé que muchas personas pues están escuchando, comentando. Sé que salen muchas preguntas, pero bueno, intentamos en el espíritu, en el Ruach, pues aclarar ciertas cosas, y yo espero pues también ser específico. Si hay algo que ustedes nos quieran aportar o escribirnos, pues ya saben que ahí están los comentarios. Y nada, pues con mucho respeto, eso sí, mucho respeto, y sus opiniones pues son válidas todas. Dice el capítulo 14 del 1 Corintios. Recuerden que vamos a hacer rápidamente un repaso. Está el apóstol Pablo en Corintios, en una congregación que está en Corinto o cerca del Ponto, donde está Italia, que es una parte donde es un puerto, y esta congregación a la que él escribe es una congregación que está muy desordenada, de verdad que está muy desordenada, y él escribe unas cosas para ordenar. Él escribe estas cartas para ordenar las congregaciones, y la tomamos como ejemplo para nosotros porque lamentablemente las cartas de Pablo han sido muy distorsionadas, vamos a decirlo, distorsionadas al punto en el que se ha entendido muy mal el mensaje y se ha entendido de otra manera. Así que dice así: sigan el amor. Ya él venía hablando vamos a leer este pedacito, pero por ahora 3 cosas permanecen: la fe, la emuná, la confianza, la firmeza, la esperanza y el amor, y el más grande de estas es el amor. Y aquí sigue el capítulo 14. Sigan el amor. Recuerden que Yeshua dijo que si me amáis, guardan los mandamientos, y que el amor es la cuerda donde depende la Torah y los profetas. Si no tenemos amor, nunca vamos a guardar la Torah ni vamos a guardar sus mandamientos. Sin embargo, deseen día a día los dones del Ruach. Ya habíamos hablado de esto, de los dones que son regalos del Espíritu Elohim, el Ruach Elohim. Y cuanto más el de ¿quién? De profeta. Aquí está, de profeta. Porque el que habla en lenguas, vamos a decirlo en otro idioma, en lenguaje, y habíamos dicho que en inglés es parecida a la palabra, pero dice language, que viene siendo traducido como idiomas. Entonces vamos a decir idiomas, porque el que habla en idiomas no habla para los hombres, sino para Yahweh, porque ningún hombre entiende, porque en el Ruach habla misterios. Pero alguno que predice habla a los hijos de los hombres, es decir, el que profetiza, el que predice, edificando, alentando y consolando. El que habla en lenguas, el que habla en diferentes lenguas, se edifica a sí mismo, pero el que predice edifica a la congregación. En su Biblia debe decir la iglesia. Entonces, el que predice, el que usa el espíritu del profeta, edifica. El que habla otros idiomas solamente se edifica a sí mismo. Es algo como egoísta, ¿verdad? Pero no es que sea malo, no estoy diciendo que eso sea malo. No. Usted puede hablar en otros idiomas, pero no es malo. Pero lo más importante es que utilicen la
profecía, el don de profecía, el regalo de Naví, de profeta. Edifica, porque eso va a edificar a toda la congregación. Quisiera que todos hablaran en lenguas, en otros idiomas, en lenguajes, pero más que eso, o sea, más importante que eso, que comuniquen un mensaje, o sea, que lleven un mensaje. Y mayor es el que predice que el que habla en idiomas, en lenguas, en otros lenguajes. A menos que alguien interprete, aquí está la respuesta, al menos que alguien interprete que la congregación, para que la congregación sea edificada. Si alguien le va a interpretar, va a ser mucho mejor porque van a entender el mensaje que usted está hablando. Si, por ejemplo, yo la verdad solo hablo español y el inglés, la verdad, pues no lo entiendo mucho, pero sé muy poco inglés. No sé, un 10%, un 15%, la verdad, no sé mucho, pero, o sea, ¿de qué sirve de que yo hable? Digamos, hay personas que sé que hablan inglés y español, y ¿de qué sirve que usted hable en inglés en un lugar donde no se habla y no se entiende el inglés? A menos que alguien le interprete. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, para que se edifique, ¿verdad?, la congregación. Ahora, hermanos, si voy a ustedes hablando en otro idioma, en diferente lenguaje, ¿cómo puedo ser útil para ustedes, al menos que les hable a ustedes en una revelación o conocimiento, o hablar una palabra o enseñanza? Hasta con los instrumentos musicales inanimados, como una flauta o un arpa. ¿Cómo reconocerá alguien la melodía que se está tocando? Y si el shofar, es decir, si alguien está tocando una melodía, pero no le pone notas, inanimada quiere decir que no le pone notas, no le pone notas de la escala musical, no le pone melodía, armonía, pues no se va a entender qué es lo que está tocando, ¿verdad? Así que tienen que utilizar una partitura o algo para escribir o leer e interpretar, ¿verdad? Entonces, si no, no se va a entender nada. Eso es lo que está sucediendo, dice. Y si el shofar da un sonido confuso, ¿quién se preparará para la batalla? Oiga, esto es, el que tenga oídos que escuche, vea. Si usted no entiende esto, esto es de la Torá, shofar. El shofar es el sonido que se hace terúa. Ayer habíamos leído algo, no sé dónde fue que lo vimos, por ahí en alguna parte, hablaba de ese tema de el sonido de terúa. Si no se reconoce el sonido del shofar, entonces ¿cómo nos vamos a preparar para la batalla? Tiene que haber ese sonido de shofar. Entonces, por ejemplo, ahorita en Israel, en la Israel actual que está en Canaán, en la tierra, ellos tienen una alarma, que cuando suena la alarma, ellos saben que están siendo atacados y van a los búnkeres y se esconden. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Cómo vamos a saber si no reconocemos ese sonido? Es igual con ustedes. ¿Cómo sabrán lo que se está diciendo? A menos que usen su lenguaje para producir palabras que se entiendan. Estarán hablando al aire, o sea, va a ser una pérdida de tiempo, en pocas palabras. O sea, si usted habla en otro idioma, digamos, en un idioma, no sé, Camboya, o un idioma que nadie reconoce, y se lo hablan a uno, pues eso queda al aire. O sea, no se entiende, no se está entendiendo el mensaje. Por eso, cuando el Eterno repartió lenguas de fuego, es decir, hablaron otros idiomas, todos empezaron a entender, porque Él empezó a repartir lenguas para que todos entendieran en Hechos de los Apóstoles. Y eso fue lo que sucedió como un milagro. Ahorita vamos a ver por qué, más adelante lo dice. Sin duda, en el mundo hay todo tipo de sonidos y ninguno es totalmente sin sentido. O sea, todo tiene un sentido para que se pueda entender. Pero si no conozco el sonido de la voz, seré extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Por eso es que hoy en las iglesias, lamentablemente, tristemente, no se reconoce la voz del maestro, del Mesías, de Yeshua, sino se reconoce la voz de un pastor, un pseudo pastor, un pastor falso, un mentiroso, un engañador, que le dice a la gente: haga esto, haga aquello, haga lo otro, pero no es la Torá, no es mandamiento de la Torá. Y agregan cosas para poner el mandamiento más difícil. Y ahí sí se pone más complicada la cosa, porque entonces están haciendo que el mensaje no sea el correcto. Entonces, vea lo que está diciendo. Sin duda en el mundo hay todo tipo de sonidos y ninguno es totalmente sin sentido. Pero si conozco el sonido de la voz, es decir, si escuchamos la voz de Yeshua, vamos a entender que nos está enseñando que nos volvamos a su Torá. Eso es lo que él viene diciendo desde la Torá, los profetas y cuando él vino, y esto que el Pablo está diciendo: seré extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Por eso es que hoy en día cuando dicen Yeshua o se dicen palabras en hebrea, que el hebreo, para los que no saben, es el idioma del Eterno, de Hashem, de Elohim, del Dios de Israel, del Adonai,
cuando él habla y dice estas palabras. Por eso es que esta versión me gusta, porque están adaptando al hebreo, para que muchas personas que se hacen llamar gentiles salgan de ese grupo de los gentiles y empiecen a entender y a escuchar la voz y a reconocer el sonido de la voz del pastor. Él dijo, las ovejas van a escuchar mi voz del pastor y lo van a seguir, y ese pastor es Yeshua. Asimismo con ustedes, puesto que buscan, anhelantes, o sea, desean los dones del Rúa, o sea, quieren esos dones, busquen especialmente lo que edifique a la congregación. ¿Ok? Aquí se entiende. ¿Qué es lo que edificaba? Pues la profecía, el que hace profecía, el que habla la palabra del Eterno, de volverse a la Torá. Por lo cual, si alguno habla en lenguas, en idiomas, en otro idioma, debe pedir en oración el poder para interpretarlas. O sea, para usted poder, si yo hablo español, yo quisiera llevar el mensaje en inglés, pues voy a pedir en oración para que el Eterno me dé la fortaleza, me ayude, ponga a las personas correctas y así se me haga más fácil aprender este idioma y enseñar lo que la Torah dice para que ellos lo entiendan en un idioma correctamente y no pase lo que nos pasa a nosotros, que recibimos un mensaje erróneo, equivocado, falso. Porque si yo hago oración en lenguas, o sea, en otro idioma, mi espíritu es el que está en oración, pero mi mente quedará sin fruto. ¿Y ahora qué haré? Haré oración con mi ruach, o sea, con mi espíritu, pero también, o sea, voy a hacer oración con mi espíritu, pero también con entendimiento. Cantaré con mi ruach, con mi espíritu, pero también con mi entendimiento. Porque si estás dando gracias con tu ruach, ¿cómo dirá amén el que está allí reunido contigo cuando tú termines de dar gracias, ya que no sabe lo que dices? Porque sin duda tú estás dando gracias muy bien, pero el otro no está edificado. Le doy gracias, Todá, esa palabra Todá en hebreo es gracias a Yahweh, que hablo en lenguas, o sea, en otros idiomas, más que todos ustedes. No es que él habla en lenguas como creen las iglesias evangélicas, que hablan en lenguas, no. Pablo no está hablando de otras lenguas, está hablando de idiomas. O sea, él habla griego, habla hebreo, si él ve, él se dirige en hebreo a ellos, habla griego, habla arameo, porque esos eran los idiomas en esa época. Entonces él hablaba de pronto hasta 3 o 4 idiomas, pero hasta donde sé son como 3 idiomas que él habla. Entonces él dice, hablo en lenguas más que todos ustedes, o sea, hablo en más idiomas que ustedes. Pero en una reunión, en la congregación, en la cajal, prefiero decir 5 palabras con mi entendimiento para poder edificar a otros, antes que 10,000 palabras en otros idiomas. O sea, ¿de qué sirve? Por ejemplo, un ejemplo, en estos días nos pasó, mi esposa y a mí, fuimos a ver, estamos viéndonos una serie y pagamos en el cine para verlo en pantalla grande, un capítulo que salió y lamentablemente no estaba al español, no estaba traducido y no nos dimos cuenta, y pues como ya habíamos pagado, pues nos sentamos a verlo y no teníamos cómo poner para traducirlo porque estaba muy reciente. Entonces nos pasó eso de que cuando estábamos escuchando estaba todo en inglés y la gente que estaba ahí estaba entendiendo y se reían y decían amén o lloraban y nosotros estábamos como que no entendíamos nada. Pero bueno, esto es lo que él está diciendo aquí. O sea, si usted habla en otro idioma, nunca va a decir amén, nunca va a llorar, nunca va a sentir lo que la palabra nos va a decir, el espíritu, porque no estamos entendiendo realmente. Y vea lo que sigue diciendo. Hermanos, no sean niños, no sean ignorantes en el modo de pensar, o sea, no sean como los niños. En la maldad, sí, sean como infantes, o sea, sean como los niños para hacer lo malo, o sea, sí, inocentes. Pero en el modo de pensar, sean adultos, maduros. O sea, para ustedes pensar, piensen las cosas bien que van a hacer. Está escrito en la Torá, mire lo que está escrito en la Torá. Por otras lenguas, por labios de extranjeros, hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice Yahweh. ¿Ven? ¿Ven lo que está pasando? Esto es profecía y esto sigue pasando ahorita. Isaías 28:11, para que lo verifiquen. Y eso es lo que sigue pasando hoy en día. Así nos hablan en español, la gente no va a entender que Yeshua está diciendo, vuélvanse a la Torá, que yo soy la Torá. No, hay que rechazar la Torá. Mi pastor dijo que eso es judaizante. Esto que están diciéndonos, estos son judaizantes. Y realmente el que está diciendo que son judaizantes, él mismo es el judaizante. Porque el judaizante es el que voltea la palabra, el que pone a su favor y engaña a las personas con sus propias interpretaciones y mandamientos de hombres. Por tanto,
Las lenguas son por señal, ¿para quiénes? Para los incrédulos, es decir, para hablar en lenguas, en otros idiomas. Esto tuvo que pasar para que los que eran incrédulos en Yeshua, no creían en la Torah ni en Yeshua, no para los creyentes, mientras que la profecía es para los creyentes, no para los incrédulos. Entonces, la Torah y los profetas, la profecía que está en la Torah y todo lo que está ahí, es para nosotros los que creemos, no para los incrédulos. Los incrédulos son los que van a las iglesias a calentar la banca, a jugar a la religión, a llevar los diezmos y la ofrenda y a creer que guardar el primer día de la semana es el día correcto y hacen todo mal y son incrédulos. Ahí están, lo está diciendo Pablo. Esto es la verdad, esta es la realidad. Entonces, los incrédulos no van a recibir la Torah ni los profetas. Pero cuando el Eterno le abra los ojos a ustedes y entiendan la Torah y los profetas, van a entender que van a dejar de ser incrédulos y van a empezar a creer, porque los creyentes son los que creen en la Torah y Yeshua y los profetas. Así que si toda la cajal, la congregación, se reúne y todos hablan en lenguas y entra un extranjero que no ha sido instruidos, o entran incrédulos, es decir, gente que no conoce la Torah y los profetas, no conocen la palabra, así como sigue pasando hoy en día, no dirán que están locos. Por eso es que a nosotros nos llaman locos, nos llaman judaizantes, nos llaman esto porque no entienden. Pero si todos profetizan y entra un hombre sin fe, sin emuná, es decir, sin Torah, sin Yeshua, o uno que desconoce la emuná, ni siquiera sabe qué es Yeshua ni qué es la Torah, será probado por medio de todos y juzgado por medio de todos. Y los secretos de su corazón se dejan descubrir. Se postrará rostro en tierra y adorará a Elohim, diciendo: Elohim realmente está aquí entre ustedes. ¿Ven? Pero tiene que haber profecía, tenemos que todos profetizar. ¿Ven? Para que entiendan, no es hablar en otro lenguaje, no, es hablar la palabra del Eterno en el idioma que es, profetizando y diciendo lo que correctamente es. Y ahí ellos van a entender y van a decir: es verdad, es real, Elohim está aquí entre esta gente. ¿Cuál es nuestra conclusión, hermanos? Cuando sea que se reúnan, que todos estén listos y tengan un mismor, es decir, una melodía, como pasaba con David, que cantaba una melodía, o que tengan una instrucción o una enseñanza, Jorá o Torah también puede ser, o don de lenguas, o sea que puede hablar idiomas, o una Jasón, una revelación. Por eso es que viene la Hisayón, Jasón, que viene de Jasón en hebreo, y en griego es Hisayón, que es revelación, lo que pusieron como Apocalipsis, que es una revelación. O dar una interpretación, o sea, si usted habla instrucciones en la Torah o canta una melodía, cualquier canción, cánticos a Adonai, que sea en el espíritu, que sean palabras correctas, con el nombre correcto, con las cosas correctas, o don de lenguas, o una revelación, a dar una interpretación, pero que todo sea para edificación. Por ejemplo, hoy en día las canciones ya vienen con el nombre de Yeshua, Yahweh, se están arreglando todo esto, y eso en algún momento se va a acabar todo eso y la gente va a dejar de escuchar a esos cristianos y van a empezar a escuchar música mesiánica. Si habla un hombre lengua o idioma, ve, aquí sí está la Shon, idioma, lengua, otro en lenguas, que hablen 2 o 3, y cada uno en su tiempo, y que uno interprete, o sea, que alguien le interprete lo que está hablando en otro idioma. Deuteronomio 19:15, para que puedan entender los otros que están allí. Y si no hay nadie que pueda interpretar, que dice que guarde silencio en la congregación. O sea, ¿para qué hablar en otro idioma si no le van a entender? Para que ellos puedan hablarse a sí mismos o a Elohim. Y dejen que los profetas hablen por 2 o 3, mientras otros disciernen lo que es dicho. Disciernen es que vayan a la palabra a ver si lo que están diciendo si está correcto en la palabra, porque si no es mejor decirle: eso está mal, eso está equivocado, esto no es así. Y si algo es revelado a otro mientras se sienta, mientras si alguien está profetizando y otro se sentó a escuchar, que guarde silencio el primero. Es decir, este va a ser el orden. Así van a ser las enseñanzas cuando lo hagamos nosotros. Por eso nosotros, cuando estamos estudiando la Torah, si alguien está hablando, uno se queda hablando y los otros nos quedamos en silencio y después el otro sigue hablando. Así debe ser el orden. Porque todos pueden predecir uno a uno, con el resultado que todos aprendan y todos sean exhortados. También el Ruach de los profetas están bajo el control de los profetas.
¿Ok? O sea, cuando estamos en el mismo Ruach, en el mismo espíritu, todos nos vamos a sujetar a esto, a ese orden. Porque Yahweh no es un Elohim de confusión, sino de Shalom, de paz, de orden. No es un Elohim de desorden, sino de orden, de confusión. No es como en todas las Kehilot, en todas las congregaciones del pueblo de Yahweh, que las mujeres en las casas de reuniones o en la sinagoga les habían puesto, permanezcan en silencio porque no les está permitido hablar, pero que estén en sujeción, como lo dice la Torá. ¿Sujeción en quién? A su marido. ¿Vea? Porque vea, lo va a explicar aquí luego más adelante. O sea, no es que la mujer no puede hablar, sino que ella, cuando estén enseñando, ella va a estar sujeta a lo que el marido luego le va a enseñar. Y si hay algo que ellas quieran saber, que pregunten a quiénes, a sus hombres, a sus maridos, en su casa, porque una vergüenza es para las mujeres conversar en la cajal, en la congregación. ¿Acaso se originó con ustedes la palabra de Yahweh? ¿O son ustedes los únicos que les ha llegado? Si alguno se cree profeta, Naví o portador del Ruach, entienda que las cosas que estoy escribiendo es un mandamiento del Adón. Pero si alguno no reconoce esto, que permanezca sin reconocerlo. Así que, mis hermanos, anhelen predecir un mensaje y no impidan al hablar en lenguas, en idioma. O sea, si van a hablar en otro idioma, la Torá no se lo impide a las personas, pero que todo se haga en una forma apropiada y ordenada. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Esto es fuerte, pero bueno, intenté explicar lo más que pude. Vamos a ver aquí, vean, por algo el Eterno permitió que este hombre, Martín Lutero, en alguna época, creo que era en el 1500, si no recuerdo, en las cruzadas y todo eso que hubo, cuando Martín Lutero, el Eterno le dio para que tradujera, eso fue algo que el Espíritu le puso a él, para que tradujera a idioma. En ese tiempo era y él fue cuando empezó a traducir la Vulgata, para que entendieran las personas en otros idiomas. Entonces él era alemán y empezó a traducirlo en su idioma, después al inglés, porque el rey, el King James, el rey James de Inglaterra, pidió su propia versión de la Biblia, de la palabra, y se la tradujeron, y luego del inglés la pasaron al español, y de ahí vienen cargando errores desde mucho antes todavía, desde la Septuaginta. Así que mucho cuidado con esto, no se crean todo lo que leen, lo que escuchan. Hay que ponerle mucho ojo a esto, porque entre estas cosas que han pasado hay que reconocer que se ha fallado mucho en traducciones y han modificado muchas cosas, han agregado cosas y han quitado cosas. Pero el don de la profecía sigue vigente, y la profecía es que nos vamos a volver al redil, que Israel será restaurada, y nosotros somos parte de esa profecía. Y la profecía es esa, que nos volvamos a la Torá, y la Torá es Yeshua, que la Torá se vistió de carne y habitó entre nosotros, es Yeshua, y eso es lo que él nos viene diciendo siempre, y los profetas siempre han dicho, y nosotros tenemos el espíritu del profeta para que sigamos diciendo lo mismo, que se vuelvan, arrepientan, se hagan teshuvá y vuélvanse a la Torá, que eso es lo que él quiere, el Hashem, el Eterno. Así que nada, pues terminamos con esto, mañana seguimos. No es fácil lo que estoy tratando, sé que hay cosas que de pronto pues parecen que no se entienden, pero bueno, pidan siempre el Ruach, al Espíritu de Elohim, el Ruach Elohim, para que él les haga entender estas palabras siempre, las cartas de Pablo. Así que luego se va a poner más complicado, pero bueno, vamos a siempre orar para que el Eterno nos dé el discernimiento correcto y entendamos que Pablo no enseña en contra de la Torá, sino que él enseña la Torá conforme a ella. Gracias, Padre eterno, gracias Adonai por tu misericordia, gracias por ser tan bueno, tan misericordioso, tan grande, por esa gracia, por ese don, ese regalo que tú nos das, que podemos entender tu palabra en este tiempo. Gracias por permitir que el apóstol Pablo, Sheliach Shaul, haya escrito estas cartas para que nosotros como ejemplo podamos tomarlas, y que seas tú abriendo nuestro entendimiento para comprender correctamente lo que dicen estas cartas. Padre, gracias, bendito sea tu nombre, Baruch Hashem Adonai, bendito seas tú entre todas las naciones. Gracias por todo, ponemos nuestra vida en tus manos, y en el nombre que sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, amén, amén.